pasando a una de las frases del maestro Sun, que dice: el general es un verdadero adivino. ¿Estamos ante un libro de magia o más bien, como hablas en tu libro, es que estamos en una época axial? Sí, bueno, precisamente, ¿no? El arte de la guerra, una de las cosas que intento hacer en el libro, que hemos intentado los dos también en la parte comentada del arte de la guerra, es deshacer muchos equívocos acerca del arte de la guerra, de cómo se ha promocionado muchas veces, místico, mágico, un taoísmo demasiado exagerado, etcétera. Sobre todo eso se habla en el libro. Pero precisamente dice la época axial, ¿no? La época axial, no sé si conocéis ese término, supongo que muchos lo conocéis, que es el creado por Karl Jaspers, seguramente lo pronuncio mal porque es un nombre alemán, Karl Jaspers, algo así. Y entonces Karl Jaspers decía que se había producido en la historia de la humanidad entre el año 800 y 200 antes de nuestra era una especie de explosión del pensamiento, ¿no? Una especie de explosión del pensamiento para él más importante que el descubrimiento de la rueda, del fuego o la agricultura, ¿no? Que ahora está muy de moda con el bestseller de Noah Harari, ¿no? De Harari, que se llama Sapiens, ¿no? Pero dice, no, se produjo una explosión de pensamiento que es el descubrimiento de la razón. De pronto se descubrió la razón, se descubrió las relaciones de causa y efectos, la observación, etc. Y esto, lo que dice Jaspers, es que se había producido en varios lugares del planeta al mismo tiempo, en estos 600 años, después de una historia de millones de años y cientos de miles de años del Homo sapiens. Y dice, se produjo en Grecia, se produjo en el mundo hebreo, que es considerado occidental, es una exageración, desde luego considerado occidental del mundo del Antiguo Testamento, digamos, y se produjo en la India y en China, ¿no? A esto se podría añadir Persia y se podría añadir Asiria, por ejemplo, donde tenemos la mejor versión del poema de Gilgamesh, que es la primera obra de la humanidad. La mejor está en Nínive, por esas fechas, ¿no? Aunque hay otras anteriores. Y entonces se produjo una explosión de pensamiento que es eso, el descubrimiento de que las cosas se pueden entender, de que la naturaleza tiene sus leyes y que esas leyes se pueden buscar y que además se pueden descubrir. Y si usan la observación y también usan la escritura para registrar los hechos, pues puedes hacer comparaciones, puedes desarrollar la lógica, en fin, un mundo maravilloso de descubrimiento, ¿no? Y eso se produjo, y a lo mejor incluso en América, porque ahora se están descubriendo muchas cosas de tiempos premayas, de estas fechas que estoy diciendo, 800 a 200, y van a reescribir también la historia de América, ¿no? Jaspers decía que había sucedido un poco sin que hubiese comunicación entre unos y otros. Ahora sabemos cada vez más y últimos descubrimientos muestran que las culturas han estado más relacionadas de lo que se ha creído y que seguramente hubo más contacto del que sabemos entre China y Grecia, etcétera, ¿no? Pero bueno, se produjo esta explosión de pensamiento y el maestro Sun pertenece a esta época. Precisamente es un adivino, no porque adivine como los otros adivinos, que en realidad son unos farsantes, ¿no? Y que en realidad pues ya en esa época se empezó a descubrir que los adivinos eran unos farsantes. Y de hecho hay textos de la época Zhou que dicen que el adivino que pronostique algo y no se cumpla le cortan la cabeza. Directamente está ahí puesto. Incluso anteriormente, en la época Shang, la primera dinastía muy lejana, China, más allá de 1200 antes de nuestra era, hay unos oráculos que se han encontrado en caparazones de tortuga, bueno, en la parte interior, que se llama plastron, la tripa de la tortuga, y en huesos, y en esos de vez en cuando hay comprobaciones. Bueno, aquí se comprobó si se había cumplido o no se había cumplido lo que había dicho el adivino, ¿no? Digamos, los adivinos se empezaron a ver un poco en dificultades, ¿no? Y sin embargo, el maestro Sun lo que hace es adivinar de verdad. Realmente lo que él hace es conocer, investigar, conocer la situación. Supongo que luego veremos los espías, ¿no? Tener espías informadores que te cuentan lo que hay y entonces, claro, pues sí que conocen mejor el futuro. Eres un verdadero adivino en ese sentido, no en un sentido mágico, místico, sino de conocimiento de la realidad, ¿no?